Bien, pues continuamos en Avanzar y les decía al principio que teníamos un sector muy tradicional, muy antiguo, como es la arquitectura, y un sector súper novedoso de hace 4 días, literalmente, prácticamente, porque es el de los asistentes virtuales. Yo me he quedado pensando qué es un asistente virtual y nos lo va a contar nuestra próxima protagonista, que se dedica justamente a eso, a ser asistente virtual. Se llama Irene Carrasco. Hola, Irene. Hola, ¿qué tal? De virtuales maneras. De virtuales la maneras. Empresa, ya no esconde nada directamente. Oye, que soy virtual y de persona, nada. ¿Qué es un asistente virtual? Pues un asistente virtual se trata sencillamente, si lo resumimos, una persona que se dedica a hacerte la vida un poquito más fácil. Sí. De tareas tan sencillas como es administrativa, más que tengan que ver con el entorno digital, implementación de la digitalización de los negocios, desde hacer facturación a una empresa, a gestionarle el correo electrónico, viajes de empresa y modificarle la web, engloba muchísimo. Y bueno, sí que es verdad que lleva desde los años 90 en España, pero desde 2020, desde la pandemia, ha tenido un subidón bastante importante porque, bueno, el teletrabajo y el trabajo en remoto llegó para quedarse y bueno, está ahora mismo en plena expansión. Hablemos de virtuales maneras. ¿Cómo se te ocurrió a ti pues empezar con este sector? Porque yo he visto en tu web que tú vienes de otro que no tiene mucho que ver. Nada que ver. ¿Cómo fue ese salto de la logística? De la logística, 13 años en logística, como técnico logístico, en el sector aeronáutico además. Y bueno, pues estando en ERTE en 2020, que fue un año fatídico no solo por el tema de la pandemia, sino en el sector aeronáutico, por temas de producción, pues me encontraba en ERTE, embarazada, mi tercer embarazo de mi segunda hija nacida, o sea, tuve una pérdida entre el primero y el tercer embarazo, y empecé a replantearme muchísimas cosas, ¿no? De cómo iba a hacer para conciliar, porque se hace realmente imposible. Entonces yo lo que tenía muy claro era que no quería volver a estar como estaba cuando tenía mi primera hija, que era, pues no me veía con mi marido en toda la semana, nos dábamos la rotación, digamos, en la guardería de la niña. Sí. Y cuando estaba de tarde, pues llegaba y yo no veía a mi hija siquiera por las noches. Entonces yo creía que tenía que haber algo más, que el sistema no te daba la opción. Y indagando un día por internet, yo pensaba que mis años de experiencia me podían llevar a transformarme en otra cosa totalmente diferente. Y di con la asistencia virtual, con el Instituto de Asistentes Virtuales de Ester Mayor, que a día de hoy es la mejor en formación en esta profesión, y me puse manos a la obra. Y te pusiste a formarte, porque claro, hay que también formarse para poder poner en marcha. Traes un bagaje profesional detrás, ¿no? Que está claro que eso ayuda muchísimo, porque tienes unas habilidades ya que has ido desarrollando durante tantos años, pero sí que es verdad que en el entorno digital pues estaba como un poco perdida, ¿no? Ya en la era que estamos nos movemos por internet bien y demás, pero bueno, el tema de herramientas, después la búsqueda de clientes, en cómo dar soporte de la forma más consciente al emprendedor o emprendedora, pues eso evidentemente necesita una formación. Es curioso porque nuestra anterior invitada, también preguntándole por qué había optado por poner en marcha un despacho propio de arquitectura en vez de integrarse uno que estuviera ya en marcha, ha respondido prácticamente lo mismo, ¿no? Necesidad de una flexibilidad a la hora de cuando ya tuvo su primera hija, ¿no? Sí. Que todavía estamos las mujeres intentando cuadrar horarios y cuadrar nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Es un tema muy escabroso porque bueno, hay avances, pero no materialmente, no se hacen materiales lo que necesitamos. No se nos dan los recursos, no se nos dan las herramientas para poder hacerlo en una empresa trabajando por cuenta ajena, ¿no? Es realmente difícil. No había tampoco opción de que tú tuvieras, pues eso, el horario cambiado para poder tener la flexibilidad. En mi anterior empresa no. Después sí que cuando tuve a la niña, mientras que empecé a emprender, lo compaginé hasta que cogiera un poco más de rodaje el proyecto, lo compaginé con teletrabajo, o sea, con otra empresa también en el ámbito aeronáutico, y lo que iba eran 2 veces en semana a la oficina. Sí. Pero claro, tienes un horario encorsetado, es decir, estaba desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con una niña de 12 meses que tenía, 8 meses cuando me incorporé de nuevo, es que claro, se me hacía totalmente imposible. Claro. Entonces hablemos de virtuales maneras. Al final, por lo que te he leído, es quitarle al empresario, al emprendedor, faenas aburridas
automáticas, o sea, que a nadie le gusta hacer, Eso es. ¿no? Y a ti te gusta hacerlas. Sí. Anda, que ha salido raro. Se trata de ayudarles un poco en el proceso de delegar, ¿no? Porque lo vemos como muy sencillo, pero no lo es, porque cuando estás acostumbrado a hacerlo todo tú, cuando empiezas a delegar sientes como que pierdes un poco el control, y no es así. Al revés, al final cuando encuentras empresarias, porque yo me focalizo mucho en las mujeres, porque a mí me gusta mucho trabajar con la mujer, acompañarla en ese proceso y ser su soporte, porque me siento totalmente identificada, porque me encuentro con muchísimas mujeres que están en mi misma situación y que están emprendiendo igualmente, ¿no? Entonces, lo que se trata es de llevarlos un poco en ese acompañamiento de delegar. Y hay veces que te delegan tareas que son repetitivas, que son tediosas, y otras veces que te delegan cosas pues de más responsabilidad, pero bueno, se establece esa confianza, ¿no? Y eso te iba a decir, que supongo que al principio empezarán con delegarte cosas sencillas para verte un poco cómo trabajas, y luego ya cuando ya te generas esa confianza, eso es, no te va a delegar el primer día, no sé, la facturación, ¿no? de la empresa. Pero de todas formas también lo que se trata es de que ellas se puedan focalizar en su negocio, en lo que realmente les aporta valor. Porque a lo mejor la gestión de un correo electrónico, de la atención del cliente, tanto la preventa como la postventa, es muy tediosa, tienes que estar mucho ahí, y sin embargo eso no le está aportando valor, ¿no? Tú te tienes que dedicar a cosas más del corazón de tu negocio, entonces de eso se trata, ¿no? Lo que pasa es que, claro, muchas veces el emprendedor no tiene disponibilidad económica, ¿no? De poder, eso ojalá, muchas veces tendrá ganas de delegar, pero dice, ostras, no lo puedo pagar. Claro, pero de eso se trata, ¿no? Que la mayoría de las veces, sobre todo cuando son pequeñas empresas, no tienen la liquidez para poder contratar, porque ya sabemos, bueno, los seguros sociales, el contratar a una persona, al final se te va un dinero. ¿Qué pasa? Que yo soy freelance, yo tengo mi autónomo, yo tengo mi tarifa, entonces aún así ahí le sale mucho más económico que contratar a otra persona, y además estás contratando a una persona ya especializada, focalizada, entonces les es mucho más económico que el contratar. Para eso creo yo que hará falta que te empotres muy bien dentro de la empresa, que conozcas muy bien la empresa por dentro. Sí. Porque para poder contestar un correo electrónico en condiciones, a no meter la pata, por así decirlo, o la facturación, si un cliente por lo que sea se ha facturado más o menos, tienes que estar muy pendiente de esa empresa. Y además cambias mucho de un cliente a otro, ¿no? Entonces cada uno tiene sus cosillas. Pero yo creo que ya cuando llevas una experiencia detrás, ¿no? y demás, yo por lo menos me he adaptado bastante bien. Y después se trata eso, ¿no? De conocer a la persona, su negocio, cuál es el propósito de su vida, hacia dónde va enfocado ese proyecto, para entenderlo, cogerle la forma e integrarte como si fueras uno más de su equipo. De hecho, yo me siento como si fuera una más del equipo de cada uno de los clientes que yo tengo. ¿Y cómo organizas? ¿Haces reuniones, no sé, semanales o mensuales o lo que sea, o simplemente es por el contacto, el teléfono, el WhatsApp, con eso es suficiente? Nosotros tenemos contacto o por WhatsApp o por Telegram para cualquier cosa. Tenemos también una herramienta que es una herramienta de gestión del trabajo, ¿no? Donde trabajamos por bloques. Vamos poniendo tareas y nos las vamos asignando dependiendo de quién la tenga que hacer, ¿no? Porque a lo mejor yo hago algo, pero creo que esa persona pues tiene que darme el visto bueno de algo que haya hecho, pues se lo doy. Entonces, lo que sí a mí me gusta mantener el contacto también un poquito visual, porque yo, por ejemplo, todas las clientas que tengo son de fuera de Cádiz, no hay ninguna de aquí. Curioso. Son de Cataluña, de Valencia, de Madrid. Entonces, por lo menos una reunión semanal o quincenal para vernos las caras. Por Zoom, supongo. Claro, sí, por Zoom, para vernos las caras, compartir un poco, pues bueno, cómo se siente, establecer nuevos objetivos, ver los hitos que hemos conseguido. Entonces, siempre eso. ¿Y cómo te han llegado los clientes qué curioso, ¿no? Que sean de fuera de la provincia de Cádiz? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, es que vas buscando en el entorno digital, se trata de una estrategia en el negocio de encontrar los clientes que tú crees que pueden ser tus potenciales clientes y enviarles propuestas. Y muchos pues o sea, se lo propusiste tú, digamos, tomaste tú la iniciativa. O se lo propongo yo, o llegan a través de la web, que tengo una opción en el calendario de agendar una cita conmigo, donde durante 15-20 minutos pues hacemos una sesión y hablamos un poco, porque muchos llegan y no saben en qué le puedes ayudar. Claro. Saben eso de asistente virtual, pero bueno, ¿cómo lo traslado yo a mi negocio? ¿Qué beneficios saco yo de contratar un asistente virtual, ¿no? O de establecer un contrato de colaboración?
Entonces, bueno, pues pueden entrar así, hablamos, cómo te sientes en tu negocio, qué sientes que te gustaría dejar de hacer, claro. qué harías con ese tiempo de más que tienes cuando delegas. Entonces, ahí en esa reunión es cuando ellos se dan cuenta realmente de lo que hacemos y de si nos necesitan o no. Supongo que evidentemente pueden empezar delegando un poquito y a medida que pueden tener más disponibilidad o menos tiempo para hacer cosas ellos, te pueden ir aumentando también el trabajo. Tanto disponibilidad como disponibilidad económica, ¿no? Claro. Porque bueno, hay algunos que empiezan con pocas horas y según van viendo, van rodando, sobre todo les queda claro que para crecer hay que invertir también, claro. Porque uno no llega a todo, por mucho que quiera. Entonces, cuando se quiere llegar a todo, se dan cuenta de que tienen que deshacerse de parte del trabajo para tener más tiempo para lo que realmente necesitan. Entonces, cuando llegan a ese punto es cuando... ¿Hay un perfil del cliente por sexo, por edad, por situación o incluso de sector? Pues mira, tengo más clientes de este sector por lo que sea. ¿O no? ¿Tienes de todo? Tengo, es variopinto lo que tengo, pero sobre todo del entorno digital, de gente que tiene negocios digitales. Pero también porque puede entender mejor el trabajo de un asistente virtual, supongo. Exactamente. Entonces, sobre todo del sector digital, y ya fuera del sector digital sí que están implementando más la digitalización de los negocios y sí que están delegando algunas cositas más, pero les cuesta más trabajo entrar por ahí. ¿Qué es el coworking, queridas? El coworking, que lo he visto en tu web y me ha llamado mucho la atención. Pues el coworking, querida, es un grupo donde, bueno, pues se pueden apuntar cualquier mujer que esté comenzando un emprendimiento, que tenga un proyecto que quiera hacer realidad algún día, y se unen a ese grupo y bueno, lo que hacemos es al final un poco de red, de sostén para apoyarnos unas a otras. Siempre compartimos, pues si encontramos algún emprendedor que necesita de la colaboración, porque ahí te puedes encontrar, no hay solo asistentes virtuales, ahí hay de todo. Entonces, bueno, pues si encontramos alguna oferta de trabajo que le pueda venir alguna, alguien que solicite algún tipo de trabajo que pueda hacer, entonces lo vamos poniendo ahí y compartimos. O sea, cualquiera que nos esté escuchando y tenga curiosidad puede entrar en tu página web, ¿no? De Virtuales Maneras, y ahí tiene el enlace para ir a ese grupo de Telegram. Eso es. Donde bueno, están todas las mujeres emprendedoras, empresarias que quieren para compartir. Eso es. ¿Piensas que es muy importante esa sororidad? Sí, muchísimo. O sea, hacer comunidad muchas veces es el empuje que te hace falta, ¿no? Porque en el emprendimiento no todo es color de rosa. En el emprendimiento un día te levantas muy bien porque has conseguido cosas y otro día de buenas a primeras pues cuesta, porque los inicios cuestan, y el tener a las compañeras ahí para hacerte ver lo que tú no ves, ¿no? Porque el síndrome de la impostora, como siempre, está ahí tirando de una. Y bueno, pues siempre las compañeras están ahí para abrirte los ojos cuando tú los tienes cerrados y no ves tus propias capacidades, ¿no? Y sobre todo a lo mejor con negocios que son individuales, ¿no? Porque tú estás tú contigo misma delante del ordenador y puedes pasarte a lo mejor todo el día totalmente pues, sola. No sin hablar, porque hablas por teléfono o que sea, pero claro, no tienes profesionalmente más compañeros. Eso es. Entonces se echa mucho de menos el socializar como hacía antes, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado muchísimo mi trabajo y a mí me gustaba mucho pues ir a la oficina y el momento del café y el estar allí, bueno, siempre hablas, ¿no? Y socializa y eso se acaba. Y cuando eso se acaba es un poco duro, entonces buscas otras formas de eso, de hacer comunidad. Más cuestiones. He visto también que tienes como sesiones gratuitas. ¿Esto cómo funciona? O sea, ¿sesiones de qué? Eso es lo que te comentaba antes. Esa sesión gratuita la puede solicitar cualquier persona que esté interesada en saber qué hace un asistente virtual y cómo se le podría ayudar en el negocio. Tenemos una sesión de 15-20 minutos y prácticamente a mí lo que me gusta es escuchar a esa persona, ¿no? Que me cuente qué sensaciones tiene, en qué le falta el tiempo, cómo se siente en su día a día, en su emprendimiento, qué necesita. Y entonces ahí valoramos si realmente necesita la ayuda de un asistente virtual para seguir creciendo. ¿Es importante que haya feeling personal? Sí. De hecho, yo cuando he echado propuestas, cuando los clientes me han llegado por propuestas que yo he hecho propuestas cuando me siento identificada con el proyecto de esa persona y el propósito. Eso es fundamental. O sea, tú a puerta fría no. No. Ni me vale cualquiera, o sea, no me vale cualquier emprendimiento no, porque yo
pienso que es muy importante eso, ¿no? Tener feeling con esa persona, con su proyecto de vida, su propósito. Eso para mí es vital. Además que está dejando en tus manos pues una parte importante de su negocio, que al final es lo que le da de comer. Como yo digo siempre, responsabilidad. ¿no? Eso es, que están dejando pues una de las cosas más importantes que tienen, ¿no? Y te tienes que sentir comprometida contigo misma, con ellos. Y yo, vamos, ya te digo, yo me siento como parte de ese equipo cada vez que tengo un cliente, soy como una más. Repasemos cosas que puedes hacer como asistente virtual. ¿Viajes? Sí, puedes hacer, bueno, la organización o planificación de un viaje de empresa, gestión del correo electrónico, gestión de, si eres, por ejemplo, que te digo yo, nutricionista y necesitas pues recordar las citas a tu cliente, a los pacientes, pues también recordatorio de citas, que son cosas que es que no se pueden meter todas en una bolsa, porque es que si te das cuenta son infinidad de cosas, pero bueno, después del entorno digital, tema de página web. Yo estoy especializada en narrativa digital. A mí siempre me ha encantado escribir, siempre, y entonces cuando empecé a hacer la formación me di cuenta que eso es lo que quería potenciar. Entonces, bueno, pues email marketing, creación y corrección de textos, de documentos, de todo. ¿Te planteas aumentar el tipo de esa, a medida que vas trabajando te van surgiendo más ideas de, ostras, esto también lo podría, podrían también delegármelo esto, o incluso el propio cliente te puede decir, o cosas que tú no tenías previsto, oye, ¿podrías tú encargarte de esto? Sí. Pues no lo había pensado, pero a lo mejor sí. Sí, te va surgiendo sobre la marcha. Sí, porque ya no tanto a mí como a él. Yo siempre cuando ofrezco los servicios nunca paquetizo. O sea, a mí no me gusta decir la tarifa por esto y esto es tanto. No, yo trabajo por horas. Porque a mí me gusta también que ellos se sientan en la libertad y tengan la flexibilidad de que si tienen otras cosas en su negocio que creen que puedo ir haciendo, que se vayan haciendo. Si hay que ampliar en horas, pues se amplían en horas, pero a lo mejor una tarea que pensabas que iba a llevar tantas horas, realmente le estamos dedicando menos porque la automatizamos, porque, bueno, pues porque buscamos mejoras por lo que sea y queremos ir implementando otras, pues se hace. Entonces, que siempre haya esa flexibilidad. Pero claro, siempre también tendrás, en algunos aspectos tendrás que seguir formándote, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, con cosas que a lo mejor no son de mi especialidad, como la creación de estrategias y demás, que eso no está en mi terreno, obviamente, si a mí me las piden, pues yo puedo aconsejar a otra compañera que sí está especializada o cualquier otra cosa, pero siempre que sea de lo mío. Porque hemos hablado antes de pasada de esa formación que tú hiciste inicialmente como asistente virtual, a mí me ha llamado la atención. O sea, hay una academia o academias, digamos, institutos, centros formativos que imparten, o sea, que te dan la formación para poder hacer el trabajo que tú estás haciendo. Es una formación que está ya como no reglada, pero sí que está estandarizada. ¿Y qué es lo que se enseña en ese tipo de formaciones? Pues absolutamente todo, ¿no? Es una formación que es súper completa. Yo, desde luego, tuve la suerte de dar con Esther, que tiene el Instituto de Asistentes Virtuales. Yo creo que ahora mismo es la top en esa formación. Puedes encontrar otras muchas formaciones, pero ninguna va a ser como esta. Tiene muchísimo contenido. Y te enseña de todo, ¿no? Sobre todo te enseña, pues, trabajamos hasta la mentalidad, algo que se pasa muchas veces por alto, ¿no? Pero es que la mentalidad hay que trabajarla. Porque ¿la mentalidad tuya o de tu cliente? La mentalidad tuya, porque los miedos siempre están. Y el miedo a dar el paso siempre está. Y esos miedos vienen sencillamente porque no confiamos en nuestras capacidades y en nosotras mismas. Entonces se trabaja desde eso, desde la mentalidad hasta el último módulo, por ejemplo, que es de la búsqueda de cliente y de cómo hacer para llegarle al cliente y que el cliente se quede contigo. Por lo que decías del síndrome del impostor, ¿no? Que muchas veces incluso afecta más a las mujeres, decir, ostras, no estoy preparada, o se van a reír de mí, o no soy buena. No soy buena, hay otras que son mejores. Ese autoflagelo, ¿no? ¿Quién va a querer contratarme a mí? Claro. ¿Quién va a querer trabajar conmigo? Eso es un run en la cabeza. Cuando tú empezaste a emprender, ¿has notado mucha diferencia entre lo que tú pensabas que iba a ser el emprendimiento y lo que es en realidad? Yo pensaba que iba a ser duro al principio, pero también pensaba en otras ocasiones que no lo iba a conseguir. ¿Sí? Y lo he conseguido. Entonces, ¿por qué pensabas por el mismo síndrome? Por eso mismo. Por la falta de seguridad en ti misma. Por la falta de seguridad, porque tú misma te pisas, ¿no? Y quién va a querer colaborar conmigo, y cómo voy a encontrar clientes, y quién va, y quién...
Pues sí, se hace. ¿Y cómo se rompe esa Pues porque se trabaja mucho la mentalidad. Yo trabajo mucho conmigo misma. Es un proceso que es difícil porque tengo que gestionar muchas cosas conmigo misma, porque también la autoexigencia, ¿no?, que tenemos sobre todo las mujeres en todos los ámbitos de nuestra vida, en el profesional, en el familiar, con nuestros hijos, por querer ser perfectas, y no somos perfectas, pero tampoco tenemos, nuestra finalidad es serlo. Entonces lo importante es tener una idea, ir a por ella y luchar para Así te hace falta a ti a medio plazo un asistente a ti. Ojalá, ¿no? Porque mi proyecto se llama precisamente de Virtuales Maneras, no se llama Irene Carrasco Asistente Virtual, porque mi intención es en un medio largo plazo poder dar a las mujeres esos recursos y esas herramientas y que aquellas que se sienten que estén en la misma situación que estuve yo hace un año y medio, tengan también esta oportunidad, ¿no? Claro. ¿Por qué piensas tú que no tienes clientes en la provincia de Cádiz? ¿Tú porque no te has lanzado a buscarlos o porque hay una mentalidad distinta? Simplemente porque me ha surgido así, pero bueno, puede surgir de igual forma. He tenido clientes de por aquí, pero ahora mismo no. Pero vamos, que no creo yo que... No hay ninguna barrera de nada. No lo creo, no. Irene Carrasco, de Virtuales Maneras, muchas cosas que podemos delegar porque no tenemos tiempo para hacerlas, porque son aburridas y Irene las hace encantada de la vida. Nos quita las tareas empresariales aburridas que a veces son muchas. Pues Irene, muchísima suerte en tu proyecto, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Aquí lo dejamos, les invitamos a visitar su página web de virtualesmaneras.com y bueno, pues aquí lo dejamos por esta semana, volvemos la semana que viene con más protagonistas. Que lo pasen bien, adiós.